día de hoy, de corazón, de mente, sobre todo, Señor, de apertura a lo que tú nos quieres decir. El día de hoy, Padre bueno, terminamos una jornada más de trabajo, de aprendizaje, de saber lo que tienes tú para todos nosotros, para nuestros hermanos, para las gentes que dependen de nosotros. Te pedimos, Padre bueno, envíes al Espíritu Santo para que llene nuestro corazón, para que llene nuestra mente y sobre todo, Padre bueno, que nos dé sabiduría para entender lo que aquí nos quieres enseñar. Todo esto, Padre bueno, te lo pedimos en nombre de tu Hijo, que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y es un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre y del Espíritu Santo, así sea. Bien, vamos viendo. El tema que continúa hoy y seguimos hablando del querigma, el querigma en el sentido de la buena nueva, de la noticia, del aviso, de la sensación que tuvieron estos primeros gentes que tuvieron contacto con Jesús y con su nueva manera de ver la, la teología o la idiosincrasia que tenía que ver con Dios. Bueno, pues le llamamos el querigma. Y el querigma no es otra cosa más que aquel evento en el que nosotros tenemos ese encuentro, ese rompimiento del paradigma, y empezamos a ver las cosas de diferente manera. Y al empezarlas a ver de diferente manera, obviamente empezamos a entender muchas cosas o nos empiezan a caer muchos veintes y de alguna manera empezamos a darle un sentido o empezamos a darle un resentido a a todo lo que conocíamos, ¿no? Vimos el ejemplo de Pablo, vimos el ejemplo de Juan el Bautista, el ejemplo de los caminantes de Maús, cómo es que ellos traían una idea, traían un juicio con relación a todo lo que estaba sucediendo y resulta que pues siempre no era así. Pero vamos a ver. Ayer vimos que sí, por qué no estábamos evangelizados, que sí, que era lo que nos llevaba. Vimos el único mandato prácticamente que nos dijo Jesús o que les dio Jesús a los apóstoles, bueno, a los discípulos en su momento, aparte de la orden que les daba y no cuenten esto, ¿sí? Y no digan aquello y no vayan a desparramar el mitote y no hagan el otro hasta que yo no me haya ido. Prácticamente los mantuvo con la boca cerrada a todos ellos porque pues como que no le convenía a los intereses de Jesús saber todo lo que estaba sucediendo. A lo mejor era porque si al momento en que se desparramaba todo lo que Jesús estaba haciendo enfrente de los discípulos, pues podía traer una consecuencia más fuerte que la que ya trajo. O puede haber sido simple y sencillamente el hecho de que él tenía que completar ciertos criterios o ciertas cosas para poder llegar a término la misión que el Padre le tenía encomendada. Pero vamos empezando entonces, ¿cuál fue el problema con el que se topó las primeras comunidades? ¿Sí? Las primeras comunidades se toparon básicamente con estos problemas. Y no nada más las primeras comunidades, las comunidades actuales. Las comunidades actuales, ¿cuál es el problema que están teniendo o cuál es el problema que se está viendo? Los 7 problemas de la buena nueva o los 7 problemas que actualmente tenemos. El primer problema que nosotros nos planteamos es el de la gente piadosa, ¿sí? Pero antes de entrar en esto, les voy a contar una pequeña historia que aquí el libro es el que me recomienda precisamente para poder avanzar en esto. Dicen, y a lo mejor muchos de ustedes ya han escuchado este cuentito, esta parábola,
en el que habla de un burrico o un asno o un burro que cae en un pozo. Y una vez que cae en el pozo, pues el dueño del burrito, pues no encuentra cómo liberar, no encuentra cómo sacar. Entonces, lejos de ponerse a echarles eso, porque es lo primero que hace, una serie de esfuerzos, primeramente por tratar de sacarlo, una serie de artilugios que hace para poder ver si puede liberar al burrito del hoyo, pues se da cuenta que era una misión pues prácticamente muy difícil, imposible para él, ¿no? Después de todo lo que hizo. Entonces se va ahí al pueblo, a los caseríos, e invita a sus amigos pues a que entierren el burro o tapen el pozo en el que había caído. ¿Por qué? Porque pues ya no podían sacarlo. Entonces la gente con sus palas empezó a acercar tierra y empezó pues a echarle tierra al agujero. Y el animal, al estar abajo, pues así como que, ¿qué es lo que está pasando, no? Pero el animal empieza a incomodar la tierra en el lomo, en la cabeza, en el cuello, en la parte donde le está cayendo, y lo que hace es que se empieza a sacudir. Bueno, pues el animalito, al estarse sacudiendo, se va dando cuenta que va generando un piso. Entonces el burrito lo único que hacía es que levantaba una pata, la ponía en la nueva tierra, levantaba la otra, la ponía en la tierra, y así iba. La gente de arriba estaba tan entretenida echando tierra lo más rápido posible que no se daban cuenta que el animal estaba agarrando altura o estaba disminuyendo la distancia del piso a su liberación. Cuando menos pensaron, ya tenían al burro con el lomo a nivel de tierra. Y se dieron cuenta que el animalito, de una manera natural y de una manera instintiva, pues iba saliendo a flote. Al final, el animal alcanza una altura suficiente, pega el brinco y se va contento sacudiéndose la tierra que le queda en el lomo. Bueno, algo así es lo que viene siendo la problemática que vamos a dar. En la problemática que nosotros vemos, bueno, o que aquí el autor del libro presenta con las nuevas comunidades, es algo similar. Tratamos de enterrar algo que nosotros creemos perdido. ¿Por qué? Porque hacemos una serie de movimientos y una serie de cosas que ya no podemos o vemos casi imposible recuperar. Pero sin embargo, el burrito, lejos de sentirse eh, caído o olvidado o ya derrotado, lo que hace es que utiliza lo que las otras gentes le están mandando para empezar a poner esa plataforma de salida. Bien, el primer punto que nosotros vamos a ver el día de hoy y que tiene que ver con la problemática del querigma, con la problemática del anuncio de la buena nueva, es la gente piadosa y apostólica. Y aquí vamos a empezar a pisar callos porque creo que en muchos de estos ejemplos o nos vemos reflejados o nos vimos reflejados o muy probablemente nos vayamos a ver reflejados. ¿Cuál es el problema con la gente piadosa? Bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar, ¿sí?, en la viña del Señor, damos por hecho que nuestro trabajo compra nuestro boleto de salvación. Entonces, lejos de transmitir, ¿sí?, lejos de transmitir un verdadero eh, elemento de la buena nueva, de la buena noticia, pues nos estamos encontrando con que esa gente da una como especie de antitestimonio. ¿Por qué? Porque se dedica a la labranza, se dedica al trabajo.
Y en muchos de los actos de piedad es donde nosotros venimos y nos perdemos. ¿Qué vienen siendo los actos de piedad? Ya lo dijimos el día de ayer. Yo tengo que rezar el rosario a las 5 de la tarde con mi grupo de amigas y con mi grupo de personas con las que siempre nos reunimos a rezar. Y órale, nos echamos el rosario en 20 minutos. Y si no tenemos una serie o un programa o una novela que ver, pues a lo mejor nos lo echamos en 30. Pero si el programa empieza a las 5:30, entonces me tengo que apurar a rezar el rosario porque se me va a pasar el capítulo de la novela. O si no tengo novela que ver, bueno, pues terminando de hacer el rezo, pues empezamos a botanear prójimo porque pues está muy bueno el cafecito y las galletitas y con algo hay que acompañarlo. Estos sentidos de piedad o estos encierros del querigma, de la buena nueva, en estos actos piadosos, es donde venimos y le damos el traste, porque no estamos transmitiendo una buena noticia, estamos transmitiendo un sentido de un sentido en el que trabajamos de manera mecánica, en el que trabajamos de manera sin pensarla, sin que nos lleve a algo. O sea, es así como, no sé, como la charra que dice, oiga, compadre, ¿y usted tiene algo que hacer mañana? Pues sí, dice, nomás déjame levanto y ya me desocupé. Híjole, o sea, ¿a dónde nos lleva esto, pues? ¿Sí? Entonces, el testimonio que da esta gente, la gente piadosa y la gente apostólica, porque ahorita vamos a ver también qué es lo que pasa con esta gente apostólica, pues también nos lleva a un problema interesante. Ok, ¿cuál es el problema que se plantea aquí básicamente? La gente piadosa que trabaja en la viña del Señor da por hecho que ya tiene el boleto de salvación. Así de simple, así de sencillo, ¿sí? Yo trabajo en la viña, soy ministro, hago mis oraciones, me chuto las 15 oraciones que me llegan en el WhatsApp y ya con eso estoy cumpliendo. Lo doy por hecho. ¿Qué problema o qué solución encontramos aquí? Aquí, para centrarnos un poquito más en el ejemplo y no perdernos en ideas que pudiera tener, nos lleva a la lectura del Antiguo Testamento en el libro de Samuel. En el libro de Samuel hay una historia que se cuenta muy bien, donde dice que el pequeño Samuel que vivía en la casa de Dios, que servía en el templo o en la tienda en aquel entonces, porque todavía no teníamos templo, que servía en la tienda, ahí junto con el maestro Elí, dice que una noche él escucha una voz que le dice, Samuel, lo llama 3 veces. Y Samuel se levanta y corre con Elí. Y entonces Elí le dice, no, yo no te llamé, vuélvete a dormir, a lo mejor oíste un ruido, algo, un eco, algo, vuélvete a dormir. Y ahí te va otra vez Samuel a dormirse. Y escucha la voz por segunda vez. Y corre otra vez con Elí. Aquí estoy, le dice. ¿En qué te puedo servir? Y Elí le vuelve a decir, no soy yo. Y se repite por tercera vez. Entonces Elí comprende que quien lo estaba llamando es Dios. Elí, que ya conocía la voz de Dios, que ya conocía cómo se manifestaba y cómo se expresaba, le dice, cuando vuelvas a escuchar la voz, responde, aquí estoy, Señor. Y entonces escucha la voz. Samuel, en esta historia, servía en el templo, trabajaba para el templo, trabajaba para la tienda, trabajaba para él y trabajaba para los servicios. Era el monaguillo, vamos a decirlo así. Era el encargado de hacer todo lo que se pudiese hacer, pero no conocía
al Señor. Actuaba repitiendo ritos, actuaba haciendo cosas que a lo mejor su mente le llevaban a hacer con relación al ambiente que se desarrollaba, pero no conocía al Señor. Muchos de nosotros trabajamos así. Hacemos porque alguien nos dijo qué hacer, cómo hacerlo, y lo que hacemos es que lo repetimos. ¿Qué podremos hacer ante esto? Y aquí viene un planteamiento muy interesante porque esto que vamos a ver nos lleva a un desafío pastoral. Y no significa que con este desafío pastoral me voy a poner a llevárselo a las pastorales y voy a hablar con el padre fulanito y con el padre manganito y decirle, fíjese que ahí en el bíblico me dijeron que tenía que hacer esto con la pastoral. No. Al hablar de pastoral, significa qué tenemos que hacer con nuestro rebaño, con los míos. Si yo soy un coordinador de un grupo, ¿qué tengo que hacer con la gente que depende de mí en su diario hacer y en su crecer? Si yo no pertenezco a ningún grupo, pero sí tengo familia, tengo una empresa, empleados, tengo hermanos, hijos, no sé, lo que sea, ese es parte del rebaño. Entonces, ¿qué desafío pastoral me lleva si yo soy una gente que trabaja en la viña, pero no conoce la voz del Señor, no conoce al viñador, ¿sí? Y siento que por estar trabajando ahí, ya la libré. Dice Jesús que los pecadores y las prostitutas aceptan a Jesús más fácilmente que la gente buena. ¿Por qué? Porque los pecadores y las prostitutas se saben que están mal. Ese es el punto. Y ya lo dijimos ayer. ¿Qué pasa con los doble A? Los doble A lo primero que tienen que hacer es reconocer su error. Si yo soy a lo mejor no soy doble A lo mejor soy un neurótico o soy un fármaco dependiente o soy de esos grupos en donde siempre lo primero que te piden es reconocer que tienes un problema. ¿Qué pasa con la gente piadosa que trabaja en la viña y por trabajar en la viña y por recibir a lo mejor, no sé, una paga que a lo mejor es porque la gente lo ve, la gente los reconoce, la gente los trata de señor, de esto y esto, porque lo ven arriba del altar, porque lo ven hablando, porque lo ven predicando, porque lo ven, no sé, dando algo, dan por hecho, ¿sí? Que ya está. Ellos están bien, por lo tanto no se reconocen que pueden estar en un error. Sin embargo, los pecadores y las prostitutas, ¿sí? Saben que tienen esa falla y reconocen que en Jesús está la salvación, está la buena nueva. Reconocen que hay que hacer algo más. ¿Quiénes son los más recios en esto? ¿Sí? La casta religiosa. Son los que más se oponen. Hay que recordar que cuando Jesús andaba chambeándole, los primeros que le pegaban el grito y el reparo, pues eran los religiosos, eran los maestros de la ley, eran los fariseos, los doctores, etcétera, etcétera, porque de algún momento ellos sentían que tenían la verdad con ellos. El ir y matar a la ofrenda que les llevaban, la tórtola, el chivo, el borrego, el becerro, la vaca, lo que fuera, eso los hacía y los convertía en una gente que ya tenía el pie del otro lado. Por lo tanto, no reconocían la verdadera conversión que debía de haber. No reconocían la verdadera palabra que tenían que llevar para con el hermano.
Otro de los problemas que tenemos cuando hablamos de la buena nueva es que no valoramos la fuerza de la predicación y la saturamos con catequesis. Y aquí empiezan los detalles, porque nos llenamos tanto de literatura que dejamos por fuera la lectura base. Le dejamos por fuera el evangelio como tal, ¿sí? El querigma tiene una forma muy sencilla, ¿sí? Y Jesús lo expresa en la gran pregunta que le hicieron. ¿Cuál es el primer mandamiento que tenemos que respetar? Y Jesús les dijo, Moisés les dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu alma. Sencillo. Y luego él lo complementa, él le da plenitud y le dice, pero yo les digo, ¿sí? Que ames a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Como yo los he amado, dijo el evangelista Juan. No lo llenó de catequesis, no les dijo, Dios es esto, el alma es aquello, el corazón es el otro, o sea, no. Simple y sencillamente les dijo las palabras que tenían que dar, porque muchas de las cosas del anuncio, ¿sí? De la buena nueva, ya están dadas, ya están dichas. Y cuando nosotros queremos complementarlas con la catequesis, empiezan las broncas. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Bueno, los sabios la catalogan de simplista, o sea, los que saben, ¿sí? Así como ciertos teólogos la consideran incompleta. Y ahí es donde empiezan las broncas, ¿sí? El teólogo y el sabio tienen información, como dijera la 4T, tienen otros datos. Así. ¿Por qué? Porque ven ese de amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, muy sin chiste. Ay, son 5 palabritas nada más. O sea, ¿qué tanto nos pueden enseñar 5 palabritas? No, hay que echarle la paja, hay que echarle el relleno, hay que echarle el, 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 el foie, dijera el otro, ¿no? ¿Sí? Hay que echarle el extra. Es demasiado simple lo que me estás diciendo, ¿sí? No llena. ¿Qué problemas o qué pistas de solución y qué desafíos pastorales nos llevan a esto? Aguas, ¿eh? Porque aquí ya estaban metiendo los teólogos y estaban metiendo los sabios. Y dentro de los teólogos hay laicos preparados en teología y hay sacerdotes preparados en teología. ¿Sí? Aguas, ya empezamos a pisar aquí algunos callos. Transformar los fracasos en aprendizaje de cómo no hacer las cosas. Y aquí es donde viene el problema con los sabios. ¿Cómo sé yo que la predicación que di, que el mensaje que envié, que el taller que di, etcétera, etcétera, ¿sí? Fue un fracaso? ¿O cómo reconozco que fue un fracaso? ¿Sí? Como yo soy el sabio y como todo lo que les dije estaba perfectamente bien dicho, entonces el problema está en quien lo recibe, porque no entiende, no expresa y no traduce todo lo que yo le dije. Entonces realmente no tengo una retroalimentación, no tengo un aprendizaje de lo que pasó. Y el ejemplo lo dimos ayer también. ¿Qué le pasó a Pablo en el aerópago? Todo iba muy bien. El vato ya había agarrado viada. Y cuando menos pensó, Pablo se topa con pared. Él tuvo su retroalimentación y dice, hay temas que no puedo tocar. Y de ahí en adelante
analiza, ve y de alguna manera inculturiza y da el tema sin necesidad de salirse demasiado. ¿Por qué? Porque el problema vino cuando tocó la resurrección de Jesús. Y entonces sí, de alguna manera catequética, él quiso acomodar las cosas y hasta ahí le llegó el rey. Experimentar la conversión evangélica, la cual no se limita a un cambio de moral, sino de un esquema. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Sí? Cuando nosotros recibimos la buena nueva, ¿sí? Me lleva a replantear el evangelio. ¿En qué sentido? En que yo lo entendía de una manera, pero viene o debe de venir de otra manera. ¿Sí? ¿A qué me lleva esto? Me lleva a replantear la moral. O sea, hasta dónde la experiencia que yo tenía de ser católico, de ser cristiano, me pegaba a la moral y al esquema que yo tenía. Y esto es interesante, porque cuando oímos las cosas muy sencillas, pues pensamos que hasta ahí llegan, pero cuando empiezan a penetrar es donde empiezan los problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor me veo un poco exigente en algunas cosas y simplemente pues no me conviene esa exigencia. Entonces el sentido de la claridad del evangelio, la fuerza de la predicación, pues no está entrando porque no estoy teniendo esa conversión de la moral. Entonces sí es un punto, es un problema que nosotros estamos teniendo cuando la manera en que está llegando es muy sencilla, porque va y toca y trastoca, ¿sí? A esos elementos y esos puntos. Este es un punto también muy interesante. En la historia de la iglesia, en la historia de la iglesia, tenemos que se han hecho un montón de concilios, un montón de encuentros, un montón de sínodos, un montón de cosas. Y aquí el problema lo encontramos precisamente cuando Lutero empieza a hacer pues su predicación y empieza a luchar en contra de lo que el Vaticano estaba dando y la forma en cómo el Papa o el papado se estaba llevando. ¿Por qué? Porque había un santo zafarrancho en ese entonces que lejos de hacer la predicación, pues había venta de las famosas bulas, había venta de gente que buscaba la salvación a través de de mandar a algún pariente, ¿cómo se llama? Algún convento y cosas de esas. Entonces el evangelio como tal, pues no era importante. Era importante que un pariente o era importante que alguien tuviera algo que ver, ¿sí? Con los sacramentos o con las cuestiones sacerdotales o con las cuestiones devocionales o con las cuestiones que se tenían. Y este punto es algo similar al primero. ¿Por qué la gente piadosa y apostólica, ¿sí? Echa a perder el querigma? Porque no da testimonio. Y entonces aquí tenemos el problema de que el querigma lo pasamos a ser protestante gracias a la misma historia de la iglesia. Los hermanos separados, a los que fueron resultado de Lutero, porque a pasar de ahí cada quien empezó a entender el evangelio como se le daba su gana y cada quien empezó a hacer las cosas a como mejor le entendían y empezaron a hacer los grupos y las tribus o las sectas y todo eso.
pues resulta que estos cuates, pues se la llevan predicando a su tiempo y a destiempo. Ese es el gran problema. Por eso van y nos tocan a nosotros el sábado a las 7 de la mañana. No, el domingo a las 7 de la mañana tengo aquí a los cuates tocándome la puerta. Y yo así, hermano, de veras, sé que nos va a caer fuego del cielo, pero son las 7 de la mañana, hombre. O sea, no sería posible que nos cayera fuego después de las 12 del día. No, mi hermano, a las 12 del día vamos a estar a 40, a esa hora ya vamos a estar achicharrados. O sea, por eso salimos temprano, para ganarle al sol. Pero bueno, estos muchachos hacen su chamba, porque de alguna manera ellos, el querigma que ellos llevan, ¿sí? Lo toman tal cual. Eso es lo interesante, que sí es cierto, a lo mejor se ponen medios dramáticos y medios así de que el cielo se va a acabar y tú te vas a morir, ¿no? Pero llevan el mensaje. De alguna manera te siembran una semilla por ahí que dices, ah, caray, pero dime qué semilla dejan los católicos. ¿Qué semilla deja el cristiano? Está interesante el punto, ¿no? ¿Cuál es el problema que nosotros vamos a ver aquí? Primeramente, suponemos que el querigma es protestante. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la historia de la iglesia, como ya lo dijimos, ¿sí? Resulta que la bronca viene desde aquel entonces. Y el sentido del querigma lo empezamos a cubrir con una serie de sacramentos, de sacramentales y con una serie de devociones que empezaron a empañar el querigma hasta que llega un momento en que el querigma ya no se dio. El problema es que rodeamos tanto la palabra de Dios o le dimos tantas vueltas a la palabra de Dios que terminó lleno de sacramentos y lleno de devociones. Entonces ya no hay palabra de Dios. Hay un sacramento, hay un sacramental, ¿sí? Hay una devoción, pero ya no hay palabra, ya no hay anuncio, ya no hay querigma. Para compensar todo esto, pues, ¿qué es lo que sucede? Hacemos ese batido de sacramentos. Y en muchos de los casos terminamos devaluándolos. Y si hacemos un análisis de lo que sucede aquí, nos podemos ir nada más, así como un ejemplo, a los dos sacramentos que más rating tienen, que es el bautizo y la boda. Cuando tú vas a bautizar, dicen que los padrinos tienen que ir a pláticas pre-bautismales, ¿sí? En donde se les explica la labor del padrino y se les explica cuál es la función y para qué sirve la velita y para qué sirve el agua y para qué es la pila y etcétera, etcétera. Pero resulta que media hora para el padrino es un friego de tiempo de estar escuchando algo que no entiende, que no sabe para qué le va a servir y que lo único que le está haciendo es que le está quitando tiempo porque le iban a cerrar allá donde vendían las bebidas o ya no alcanzó a mandar el mensaje al que le iba a preparar la comida o a la muchacha que le iba a hacer el ropón al niño, etcétera, etcétera, etcétera. Y si a eso le sumas que la persona que le va a dar el querigma o le va a dar la inducción para hacer el custodio del nuevo católico, empieza con el Espíritu Santo y termina con la vida de José José o de este otro muchacho, el de Juárez, ¿cómo se llama? El del Noa Noa, pues imagínense. Ese es también el punto. Terminamos devaluando el mismo sacramento. Cuando estamos en la celebración, ¿sí? Todo el mundo se está peleando entre, a ver, padre, vuélvele a echar el agua porque no salió en la foto, ¿sí?
a ver, vuélvete a acercar a la velita para que la prendas, porque no salió bien aquí. Este otro muchacho que también estaba bautizando me tapó. Y muchas veces agarran y dice, ¿y los padrinos? Ay, es que todavía no llegan. Bueno, vamos a empezar la celebración y que ahí nos alcancen. Y resulta que los padrinos llegan ya casi al final, ¿sí? Y en muchos de los casos llegan así como que todos sudados, todos correteados, porque andaban poniendo mesas, porque andaban poniendo aquello, o porque le andaban acomodando el espacio al grupo musical, y no sé qué tantas cosas más. Y el padre muchas veces, porque el chamaco está chillando, termina así como que medio echándole el agua y termina así como que medio prendiendo la luz y como medio echándole el aceite y vámonos recio, ya no quiero ir, ya no quiero esto, ya no quiero el otro. Terminamos devaluando el mensaje, terminamos devaluando realmente lo que es. Y no se diga de las bodas, ¿sí? Las bodas es un desfile de modas. Entonces, ¿qué estamos llegando con el querigma? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos teniendo aquí con el verdadero mensaje y sobre todo con los pleitos que se tuvieron en la iglesia antigua? ¿Qué podemos hacer o qué podemos proponer? La proclamación que encontramos en los discursos querigmáticos en el alma de la iglesia. En el concepto querigmático de la iglesia antigua o de la iglesia primitiva, pues resulta que no encontramos nada que tenga que ver propiamente con los sacramentos, ¿sí? Encontramos la boda de Caná, sí, cierto, ¿sí? Y muchas veces eso se toma así como parte de, pero en sí, en el evento tal cual, no encontramos. Todos los sacramentos fueron dándose conforme la iglesia fue creciendo después, ¿sí? De que fue creada por los apóstoles, después de que la comunidad se empezó a reunir, después de que, hasta entonces. La misa, hay muchos teólogos y muchos liturgistas y muchos gente que alega y dice que fue construida por los protestantes, por los luteranos propiamente, la celebración que nosotros estamos haciendo ahorita. La semana pasada, la semana antepasada, se dio un problema muy fuerte en Europa porque se prohibió la misa de Pablo VI en el sentido de que es la misa en latín o la misa tradicional. Estuvieron deteniendo sacerdotes y los estuvieron, ¿cómo se llama? Pues banqueando porque celebraban esa misa. Si la misa la basamos en un evento de moda, en un evento simplemente así como que ya no se usa, ya no se estila, etcétera, etcétera, pues entonces eso significa que el querigma que se nos estaba dando ahí, el mensaje de la buena nueva, la forma de acercarnos que el hombre a fin de cuentas tenía para acercarse a Dios, pues resulta que está devaluada. Y hay que recordar que la forma en cómo nos acercamos a Dios viene desde el Antiguo Testamento. Y cada rato hacían estos amigos, y juntaron 3 piedras, 4 piedras, e hicieron un altar, hicieron un memorial para decir que el Señor ahí estuvo y decir que el Señor aquí hicimos una promesa, etcétera, etcétera. Ya se tenía el concepto del altar, ya se tenía el concepto del holocausto, de la ofrenda. Pero ¿qué sucede? Estamos tan metidos en catolizarlo todo, en sacramentarlo todo y en hacerlo devoción todo, que nos olvidamos del mensaje. El terigma ya era y es católico. El querigma lo dio el mismo Jesús. El querigma lo dio los mismos testigos de Jesús. ¿Sí?
no necesita ser bautizado ni catolizado. Ya es. Hace como un año o año y fracción, me llega una nota ahí en las noticias en el que descubren que había una escalera en el templo de Pilatos, en lo que vendría siendo el lugar donde fue juzgado Jesús. Y entonces, por análisis de los arqueólogos y por todo eso, se dan cuenta que por esa escalera caminó Jesús desde el pretorio, o sea, cuando era juzgado por Pilato, y porque ya ven que separa a Jesús de la muchedumbre, se lo lleva en privado y es donde lo cuestiona, ¿no? A ver por qué dicen y el ejército, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo interroga, pues, ¿sí? Entonces se dan cuenta que por esa escalera es por el lugar donde caminó Jesús. Entonces las gentes que estaban ahí decían que esas escaleras ya eran sagradas. ¿Por qué? Porque las pisó Jesús. Y no precisamente con chanclas. Hay que recordar que a Jesús lo traían descalzo y todo apabullado ahí porque recién lo habían traído de darle los latigazos y de darle un escarmiento. Entonces prácticamente lo pisó con su pie, con su planta, ¿sí? Entonces en ese sentido, pues se puede decir que era un lugar santo porque estuvo el Hijo de Dios ahí. Pues ¿sabes qué hicieron los sacerdotes y la comunidad encargada de ahí? Lo primero que hicieron fue que agarraron una cetre y le echaron agua bendita, bendiciendo lo que ya era bendito. Se fueron a un sacramental para dar testimonio de algo que ya era de por sí, ¿sí? Bendito. ¿A qué grado llegamos, pues? ¿Sí? Y eso yo se lo comenté a un sacerdote y le dije, oye, le dije, a ver, dime, ¿es válido esto? Pues creo que no, me dijo. Si es una reliquia de primer grado, porque la pisó el mismo Jesús, ¿cómo llegas tú y le quieres echar agua bendita? Si ya es de primer grado, ya está bendito por el mismo Dios, o sea, es tocado por el mismo Dios, ya estás tú echándole agua. Te creo que le echaron agua para limpiarle y que saliera bonita en la foto y cosas de esas, ¿no? Pero no para bendecirla. El querigma ya es católico. No necesitamos, no necesitamos otra vez catolizarlo, no necesitamos volverlo, o sea, no. Hacer catequesis del querigma. Híjola. La proclamación de la buena nueva de Jesús es sencilla, así de simple, es sencilla. ¿Cuál es el problema que nosotros estamos siempre teniendo con eso? Que siempre queremos transformar la buena nueva, ¿sí?, en una lección de catequesis o en una lección de teología. Y que me disculpen los catequistas y que me disculpen los teólogos que me están escuchando y que me disculpen todos los eruditos y sabios, pero terminamos haciendo eso. Es así como cuando el ministro de la palabra, ¿sí? Bueno, el lector, ¿sí? Por lo que voy a decir. Cuando el lector se agarra y se echa la lectura de corridito y al final, en igual de hacer una pausa y decir palabra de Dios, se le echa como si fuera parte del texto. Así, de corridito. Cuando se supone que el ministro de la palabra lee pausadamente, hace esa pausa al final como para que aterrice la palabra en el oyente y luego al final dice palabra de Dios. Ese es el punto. No dejamos que las cosas caigan. Constantemente le estamos queriendo meter paja. Constantemente le queremos meter teología. Es que yo creo, es que el obispo fulanito
hizo una tesis con relación a esto, es que el manganito hizo aquello, es que el doctor de la ley hizo el otro. Empezamos a llenar con tanta catequesis esto que no dejamos que aterrice con nuestra idiosincrasia. No dejamos que aterrice con nuestro entendimiento. No estamos evangelizando. Se hace una reflexión teórica sobre la predicación carismática. Y aquí es donde viene la pedrada para los grupos de reflexión. Muchas veces en los grupos de reflexión terminamos dándole una explicación que ni al caso viene, ¿sí? Al evangelio, al salmo, a la lectura en sí que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque terminamos metiéndole la teología, terminamos metiéndole la catequesis, terminamos metiéndole nuestros prejuicios, nuestros dolores, nuestras heridas, ¿sí? Y no dejemos que caiga, no dejamos, mejor dicho, que caiga la proclamación. ¿Qué podemos poner a esto? Y agárrense, porque ahora sí va a ir, agárrense catequistas, ¿sí? Y agárrense teólogos. Primero, el amor de Dios. ¿Dónde lo expresamos esto? ¿Dónde? No hay un punto, ¿sí? La proclamación propiamente se convierte en una catequesis cuando el tema se centra en la etimología de la palabra, que solo ilumina las mentes sin traspasar los corazones. Es cierto, es importante entender la etimología de la palabra como un lenguaje nuevo que estamos conociendo, como por ejemplo la explicación de la palabra querigma. Bien, doy el sentido de qué significa la palabra, pero eso no debe de ser el centro de la predicación, ¿sí? Terminamos transmitiendo instrucciones, reduciendo a una instrucción mental, a una ilustración que no mueve la voluntad realmente para amar a Dios. Le echamos demasiado rollo, demasiado paga. El pecado. Muchas veces cuando decimos, ¿qué es el pecado? Bueno, yo al menos hago muchas veces esa pregunta, ¿no? Y todo el mundo empieza, es cuando lastimamos a Dios, es cuando Dios se siente triste, es cuando Dios esto, es cuando Dios el otro. El pecado no es otra cosa más que desviar nuestra mirada del Padre. Así de sencillo. Si yo quito los ojos del Padre, estoy pecando, porque lo estoy poniendo en cualquier otro lado. Y entonces empezamos a generar una catequesis alrededor del pecado, que si el espíritu, que si la persona, que si la vida, que etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, no dejamos descubrir dentro de la persona o que la persona descubra cuál es el pecado para él. O que él en un momento dado empieza a descubrir como que es pecado. A lo mejor el pecado para él es ir a las reuniones ¿cómo se llama? Las reuniones de la reflexión bíblica, porque empieza a tener otro sentido. Entonces dice, no, esto no va de acuerdo a lo que yo pienso. O a lo mejor él empieza a descubrir, en función a lo que se le está diciendo, otra cosa que no es propiamente el pecado. ¿Sí? La salvación gratuita de Dios. ¿Cuántas veces nosotros caemos en el problema de que no me siento digno de ser salvado gratuitamente? ¿Cuántas veces? Siempre, 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 siempre. Y ese es el problema.
Y tampoco, bueno, y también nos es a nosotros muy difícil entender por qué Jesús murió, resucitó, hizo todo lo que tenía que hacer, y yo aquí bien a gusto y gratuitamente haciendo lo que tengo que hacer. Mucha gente dentro de la catequesis o dentro de la enseñanza dice, si el pecador se arrepiente en el último segundo, ya está en el reino de Dios. Y lo agarran y ponen de ejemplo ¿cómo se llama? Los que crucificaron junto con Jesús, ¿no? Al de la derecha y a la izquierda. Si ustedes hacen lo mismo que hizo el de la derecha, el que enalteció al Jesús y el que lo defendió, ya están en el reino de Dios. Pues entonces no hay problema. Yo sigo con la vida que sigo y 2 segundos antes de morirme, ¿sí? Pido la salvación, la misericordia de Dios y ya la hice. Ya estoy del otro lado. En eso terminamos. Cuando en realidad la salvación la va a entender cada quien a su modo de ver y a su modo de vivir. Terminamos en una catequesis sobre la salvación, que lejos de acercarlo, se la ponemos así como que muy cómoda, terminamos haciendo una figurita, terminamos haciendo una ilustración de eso. ¿Cómo hacer nuestro el don gratuito de la salvación? Hay maestros y predicadores que enfocan su tema en un raciocinio catequético del ser y significado de la fe y la conversión, pero no dan oportunidad al evangelizado, ¿sí?, para que invite a Jesús a su corazón. Es como cuando vamos al Santísimo. Cuando vamos al Santísimo, lo primero que te dicen es, tú llegas, siéntate y platica con el Señor. Ya está uno, bla, 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 bla. 1 hora y bla, bla, bla. Ya terminé, ya me tengo que ir. ¿Y en qué momento me habló el Señor? ¿En qué momento llegué yo y apacigué mi mente, mi corazón y decirle, aquí estoy, Señor, órale, llégale? Nos metemos en la catequesis, llenamos de todo menos de la recepción como deben de ser de las cosas, gratuitas. La promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo se convierte en una verdadera doctrina, empezando porque hay que estar en el aposento, porque hay que estar en actitud de oración para poder recibir al Espíritu, porque hay que estar en toda una ambiente de velas y de imágenes y de devociones para poder que el Espíritu Santo baje. Lo llenamos de devociones, lo llenamos otra vez de catequesis, le estamos tratando de dar todo el sentido posible, ¿sí?, a la promesa del Espíritu. ¿Recuerdan lo que les platiqué ayer acerca de mi testimonio? Donde el Padre me dijo, pues no hagas nada, deja que el que tiene que hacer las cosas las haga. Y efectivamente, así como dice el refrán viejo y conocido, flojito y cooperando. Me dejé llevar. No me envolví ni en prender el cirio, ni en poner el rosario, ni poner ahí música sacra y no, no, no. O a la hermana Glenda, o el coro bizantino de no sé dónde. No, 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 no. Simplemente, así como Samuel. Aquí estoy, Señor. ¿De qué se trata? Otro gran problema es la comunidad. Este tema se transforma en catequesis cuando se imparte una cátedra teórica sobre la iglesia.
especialmente sobre su estructura jerárquica basada en el Concilio Vaticano II o los últimos descubrimientos teológicos que no nos motivan a vivir como cuerpo de Cristo con diversidad de carismas y ministerios. Ahí es donde empiezan las broncas. Empezamos a jerarquizar todo, empezamos a vernos medios eclesiales y muchas veces el sentido de eclesialidad, o sea, como iglesia, como comunidad, terminamos diciendo ministro de esto, ministro de aquello, ayudante del otro, pero no terminamos siendo comunidad como tal. Ese es el problema de la catequesis. Déjame ver si me queda otro. Hacer catequesis del querigma. Ah, ¿este ya lo vimos? Sí. A ver. Ah, no. La proclamación de la buena nueva de Jesús es sencilla. ¿Cuál es el problema que siempre... A ver, espérenme. Aquí está. La que sí. Sí. Cuando el querigma es impartido por catequistas o maestros que no son testigos. Tómale. Aquí alguien me levantó la mano. Soy yo, maestro. A ver, viene. Lo que pasa es que en el anterior estábamos viendo lo que es la programación de la buena nueva y la diapositiva que estaba poniendo nos daba las pistas de solución. Nos brincamos ese. Entonces déjenme, me regreso. Okay. Cierto, tiene razón. Ok. ¿Cuáles son las pistas de solución que podemos ver aquí? Primero, lo primero. Primero el querigma y después la catequesis. ¿Recuerdan el ejemplo del pie izquierdo y del pie derecho que habíamos puesto? Pues háganse de cuenta qué es esto. Primero es el anuncio. Y si no se acuerdan del pie izquierdo y el pie derecho, pues acuérdense de nuestro dispositivo de última generación que evita que se nos mojen nuestras manos para poder conservarlas tersas y suaves durante mayor tiempo. Primero es el querigma, primero es el anuncio, primero es el te voy a dejar envolver y después viene la catequesis. Es como en los matrimonios. ¿Qué es lo primero que llega? El enamoramiento. Mi futuro marido o mi novio no tiene ningún defecto. Mi futura esposa o mi novia no tiene ningún defecto. Estoy enamorado de ella. Y luego viene la catequesis, donde le bota hasta las pestañas postizas y donde le botan todos los vicios habidos y por haber. Primero es el enamoramiento, primero es el querigma y después el descubrimiento y después el entender las cosas. Primero se nace, después se crece. Ese es el querigma, esa es la catequesis. Ahora sí, duro contra los catequistas y los maestros. ¿Sí? Dejen, voy por mi casco porque me voy a tirar rocas yo solito. ¿Qué es lo que pasa? No basta ser teólogo titulado, hay que nacer de nuevo. ¿Recuerdan alguna frase similar o parecida en el que Jesús dijo algo así? Se lo dijo al buen Nicodemo. El Nicodemo le dijo, a ver,
¿Cómo está el asunto? Porque Nicodemo era maestro de la ley. Tienes que volver a nacer. Y luego Nicodemo le dijo, ¿cómo voy a regresar al vientre de mi madre? En San Juan capítulo 3, ¿no? Seno de mi madre. No recuerdo dónde, pero por ahí lo dijo. ¿Cómo voy a regresar al seno de mi madre? ¿Cómo voy a meterme otra vez al vientre? Esa es catequesis. Ese es entender las cosas literales. ¿Sí? Ese es el problema. Tú que conoces la ley. Los micros, por favor, si los cierran, porque recuerden que la imagen se va con el que está hablando. ¿Cuál es el problema que plantea esto? No basta ser teólogo o ministro. Hay que vivir su propio Damasco. La teología está bien, nos ayuda, nos centra como parte de la catequesis, como parte del crecimiento. O sea, ya pasó mi época de enamoramiento, ahora sí voy a tratar de entender qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Como ministro de la palabra, como ministro de la Eucaristía, tengo que aprender aprender liturgia, tengo que aprender a leer, tengo que tomar un curso de dicción, esa es la catequesis. Tengo que aprender a dar ese énfasis a la idea a la hora de leer la lectura. ¿Sí? Tengo que aprender a caminar con el copón sin tener el peligro de caerme. Tengo que aprender a llevar zapatos cómodos, prácticos, y no vaya a ser que tenga un accidente. Tengo que conocer el terreno, probar el micrófono, subir escaleras, bajar. Esa es la catequesis, porque el enamoramiento que yo tuve sabe o entiende a quién y qué es lo que estoy dando. Si soy un teólogo, bueno, pues ahí te va la palabra de Dios. Órale, es una lectura más, es un cuentito más. ¿Sí? Aquí está el cuerpo de Cristo, abre la boca. Ah, no, ya no es en la boca, pon la mano y listo, pum, el que sigue. Eso es tener el Damasco, saber a quién estoy llevando, saber qué es lo que estoy llevando. Se nos fue la luz en la colonia, bulas, creo que alguien se nos quedó sin internet. Eso es lo que ese es el problema que estamos teniendo cuando no tenemos testigos, cuando no encontramos lo que debe de ser. Si no somos testigos, somos simples reporteros. ¿Qué fue lo que pasó con los muchachos de Maús? Vieron los milagros de Jesús, pero no fueron testigos, igual que las mujeres de la resurrección, ni fueron testigos, así como dijo Juan y Pedro, cuando salieron corriendo, de que realmente no estaba ahí. Por eso es que iban todos tristes. ¿En qué momento ellos se convirtieron en testigos? Cuando reconocieron, casi al final del camino, ¿sí?, a quien ellos habían reporteado. Es más, ¿qué tan buenos reporteros eran que le dieron toda ¿cómo se llama? Una clase de cristología al cuate que iba con ellos? Hombre fuerte en milagros, Dios estaba con él y curó gente enferma y dio de comer como a 5,000, 7,000 gentes y paró las aguas y los vientos y no, era todo un verdadero amigo que olvídense, hasta los vientos y las olas se le cuadraban a este cuate. De todo eso fueron testigos, pero hasta ahí les llegó. Se los mataron. Entonces ya no fueron testigos de lo demás, fueron reporteros de todo lo demás. Por eso cuando vemos el pasaje de Maús, vemos cómo la primera parte la cuentan con tal pasión y luego de repente, ¡pum!, se caen. Y dicen las mujeres que lo vieron. Y cuentan las mujeres que resucitó. Hay que ser verdaderos testigos. Hay que ponernos en medio de la acción. Hay que dejarnos golpear por el viento.
pistas de solución o desafíos pastorales. Y aquí es donde vienen las broncas. El resucitado se aparece solo a los escogidos por Dios, no por Jesús. Y dentro de las catequesis resulta que Jesús es el que parte el queso. Jesús es el que hace todo. ¿Sí? La lectura del día de hoy, por ejemplo, que habla de que el Hijo del Hombre ha de venir. El Hijo del Hombre, dice, ha de venir y ha de juzgar. Y luego te habla del ladrón y te habla de otra serie de cosas, ¿sí? Terminan en base a la catequesis cambiando una serie de situaciones que resulta que Jesús es el que viene haciendo todo. Y no, ya hemos repasado los textos, ya los vimos los textos donde dice, el que va al Hijo es porque Dios Padre lo incitó a que fuera, lo movió a que fuera. No fue Jesús propiamente. Jesús a lo mejor escogió a sus discípulos, eso sí, porque ahí dice el texto, pero dentro de todo eso existe la moción del Espíritu. El resucitado se aparece solo a los escogidos por Dios. ¿Qué pasa si yo no soy de los escogidos? ¿Le voy a terquear? Pues sí, y ahí voy a estar siendo un antitestimonio. El ministerio de evangelizador es diferente al ministerio del maestro. No puedo poner a un maestro a evangelizar, porque el maestro es el testigo, conoce al dueño de la viña por libros, por oídas, por voz de otros. Pero en cuanto esta persona es testigo, entonces el discurso cambia automáticamente y deja de parafrasear a San Juan Crisóstomo, deja de parafrasear a San Jerónimo o como al santo que está de moda o como dijo el obispo fulanito, porque es reportero, es maestro, es catequista. ¿Cómo vamos? 9:10 en la torre. Y todavía me faltan como 3 kilos. Carecer de comunidad, de respaldo y acoge al evangelizado. Cuando se siembra hay que prever dónde almacenarla. Problema. Cuando pescamos y no tenemos la infraestructura para acomodarla, estamos actuando con una paternidad irresponsable. Y ahí les va a los cursillistas. Cuando yo hice cursillo, hace ya algunos ayeres, pues todos salimos así como los perros cuando les quitas la cadena, ¿no? Corriendo y gritando y la euforia, ¿no? Jesús está vivo, me ha salvado, etcétera, etcétera. Y tuvimos la primera ultrella, sí, la reunión que hacen estos muchachos ahí y luego dan testimonio del, ¿cómo le dicen? El 7º día, 4º día o no me acuerdo qué día, ya no recuerdo. Pero es cómo les va en el mundo después de haber recibido el tremendo chapuzón que nos dieron allá adentro, ¿no? Y lo primero que nos dijo, vayan a sus parroquias y platiquen con el sacerdote de que son cursillistas y el sacerdote los va a acoger y la comunidad va a ser amor y dulzura con ustedes y van a poder servir. Toma, chango, tu banana. Se me ocurre ir con el sacerdote que corresponde porque eso sí, te dicen, ve a tu parroquia. O sea, no vea a la iglesia en donde estamos, no vea a la parroquia donde estamos ahorita o donde estamos haciendo el recibimiento. Ve a tu parroquia, a tu zona jurisdiccional, a la colonia que te toca, al área geográfica que te corresponde. Y llego y resulta que el sacerdote, pues qué bueno que saliste de cursillo. Está bien. Y hasta ahí llegó la acogida. Hasta ahí llegó el recibimiento.
Bueno, oiga, padre, pero pues es que quiero servir, quiero ayudar, no sé, quiere que le barra la banqueta, que le limpie el carro, no sé, que le acomode las bancas. No, 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 ya tenemos, ya. Pero si quieres, ve allá con aquel grupito de señoras que están allá, que son las encargadas ahí de las devociones. Y a lo mejor pues te pueden guiar para, no sé, para que leas los entre semana, en la tarde o en la mañana en las misas o algo. Hermanas, buenos días. Fíjense que salí de cursillo, me siento muy emocionado y el Padre nos dijo que viniéramos a servir y estoy aquí presentándome con ustedes. Pues es que ya está todo. Bueno, muchas gracias. Y vas para afuera. Se acabó. Los recién evangelizados regresan, ¿sí?, a su vida del hombre viejo. No hay comunidad que los acoja. Y se los acoge, le dice, sí, siéntate ahí, ahorita te vamos a llamar. Así como cuando uno lleva el currículum a las empresas a pedir trabajo. Nosotros te llamaremos. Déjanos todos tus datos. ¿Cuál es la bronca que necesita aquí? ¿Cuál es el desafío pastoral que necesita? Precisar de caminar a la par de otros testigos que lo acompañen, que hablen el mismo idioma. Uno cuando empieza a tener sed del evangelio, quiere crecer. Ese es el punto. Quiere empezar a madurar, quiere empezar a tener esa formación, quiere empezar realmente a servir. O sea, quiero caminar. Ya, mejor le sigo porque se me está subiendo aquí así, nomás de acordarme de, la experiencia, en serio. Cuando mi esposa y yo fuimos a Movimiento Familiar, porque nos invitaron, y la misma historia, vayan a su parroquia y sirvan como matrimonio para que sepan. Llegamos a la parroquia que nos toca a las 7 de la mañana, porque estamos ávidos de la Eucaristía. Llegamos a las 7 de la mañana y estaban todas las personas de la cuarta y quinta edad ahí oyendo misa a esa hora, que son los únicos que se levantan. Y llegamos nosotros como par de plebes y nos sentamos en una banca y no les miento, así como cuando pones ¿cómo se llama? Jabón así en aceite, se hizo una manchita hacia alrededor. Y mi señora y yo así como diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Sabes qué? Le dije, vamos a hacer un experimento. Vamos a tomar la comunión y no nos vamos a sentar aquí, nos vamos a sentar allá, a ver qué pasa. Pues efectivamente la manchita se movió para allá. Nos sentamos en otro lado y todas las cuartas y quintas edades que estaban alrededor, así, una manchita a nuestro alrededor. No, dijimos, pues creo que aquí no es. Creo que aquí no es. Vieran el trabajo que nos costó encontrar comunidad, tanto como pareja como de manera individual. No, 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 no. En serio, si no es porque el Señor nos pegó una sacudida muy buena, a la goma, termina uno diciendo. Ahí quédense. Pero ya, síganle. El único problema y sin solución es no anunciarlo. Y realmente uno termina así después de ver esos 6 problemas anteriores. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? ¿Sí? Que no nos levantamos a la primera caída. Nos llega la primera bronca, así como las que les estoy dando testimonio, y simple y sencillamente podemos decir así, ¿saben qué? Quédense. O sea,
yo me regreso a donde estaba. Era feliz a mi modo, pero era feliz. No aprendemos del camino ya caminado. Y esta es una retroalimentación bien cañona, porque eso significa que yo tengo que identificar al hombre viejo y tengo que identificar al hombre nuevo. Tengo que identificar los odres viejos de los odres nuevos. Tengo que identificar todo lo que hacía antes contra todo lo que se me está pidiendo que haga. Y el problema que muchas veces terminamos haciendo es no anunciamos el evangelio, no somos testigos del evangelio, ¿sí? ¿Qué es lo que terminamos haciendo? La luz no ilumina si la escondemos, y es lo que terminamos haciendo después de todas estas broncas con la gente que busca, con la gente que estamos tratando de animar. Le escondemos la luz que tiene, sobre todo con el ejemplo, el último ejemplo que acabamos de ver ahorita. Si no se usa, no funciona. Si yo no anuncio el querigma, si no soy testigo del querigma, si no soy un proclamador con mis actos y con todo lo que tenga que ver, no va a funcionar el querigma. ¿Sí? No se trata de andar repartiendo rosarios, ni andar repartiendo escapularios, ni cartitas, ni andar haciendo devociones en cadenas, ni cosas de esas, porque no funcionan. Es como aquella cadena que estuvo funcionando hace como unos 10 o 15 años, de aquellas que sacaban una fotocopia, que andaban dando en las iglesias, no sé si a alguien le tocó, que decía, tienes que sacar 50 copias. Cuando a mí me llegó, yo creo que era la 101 copias de la copia, donde ni viéndola así en contraluz, alcanzaba a decir lo que decía. Pero como era la salvación, entonces ahí te va uno corriendo a sacarle las 50 copias, ¿no? Obviamente salió más transparente que las mismas hojas que metieron originales, ¿no? O sea, no se veía nada, pero estoy repartiendo mis 50 hojitas para alcanzar la salvación. Eso no es querigma, mis hermanos. ¿Sí? No la arruinen, estamos como el primero. Me quiero ver muy piadoso y nomás no la estoy haciendo. Vamos por el último caso. Iglesia evangelizada y evangelizadora. Tenemos una introducción. La evangelización depende de los evangelizados. La evangelización depende de los evangelizados. No puede haber una nueva evangelización sin nuevos evangelizadores. Porque el problema que tenemos, y ya lo vimos ahorita, es que los evangelizadores son reporteros o son catequistas. Ese es el punto. Si la salvación depende de la proclamación, que la verdad es que ya se está usando muy poco, ¿sí? La evangelización depende de los evangelizadores. Necesitamos verdaderos evangelizadores. Para evangelizar con gran poder hay que ser evangelizado con gran poder. Si la iglesia primitiva daba testimonio con gran poder, es porque había sido evangelizada con la fuerza del Espíritu. Recuerden las proclamaciones de Pedro. ¿Sí? No crean que estoy borracho, es el Espíritu que aquí me invita. Y por eso me escuchan ustedes hablar en su lengua. Y por eso ustedes que hicieron esto y esto otro, la regaron con el Hijo de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de los otros? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer, hermano, para alcanzar esa salvación de la que tú nos hablas? El Evangelio es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Ya lo vimos en la carta de Efesios que escribe Pablo. Primero haber escuchado, después haber creído y por último ser sellados por el Espíritu. El atrio de los gentiles, o hablando de una manera gentil, el atrio de los paganos ha invadido el atrio de los sacerdotes.
¿sí? Hacer llegar el evangelio a quienes no conocen a Jesús. Cuando el niño es bautizado, cuando el niño es, bueno, cuando la persona es confirmada, se supone que confirma su fe en algo. Y resulta que la confirmación es o se reduce a un acto en el que viene a concluir en un papelito que me va a servir para otro acto. ¿Sí? En los años que yo estuve sirviendo a los dos obispos que acaban de salir, a Juan Manuel y a Felipe Padilla, veía gente que llegaba a recibir la primera comunión al mismo tiempo de la confirmación. Y eran puro cuate bigotón, que le pedían el papelito para poderse casar, porque la muchacha era católica. Entonces el padre no, la oficina le pedía el papelito de la confirmación, ¿sí? Y el sugerente papelito de la primera comunión para poder pasar al siguiente nivel, dijeron los chamacos cuando juegan Nintendo. El Nintendo ya no se usa, ¿no? Cuando juegan a los aparatitos esos, ¿sí? Para poder subir de nivel. ¿Dónde está el evangelio? El atrio de los paganos se ha ampliado y ha tocado el otro de los sacerdotes. Estamos cayendo en eso que les estoy diciendo. Dejamos de evangelizar por convertirnos en oficinas burocráticas, dejamos de evangelizar por cumplir con un rito, dejamos de evangelizar para cumplir con unas devociones, ¿sí? Y con eso damos por hecho de que realmente ya estamos siendo salvados. Macetas, mis hermanos, ojo con lo que dice el evangelio. Hay ministros y predicadores y ministros, considero todo lo que es área sacramental, ya están llegando los que se les fue la luz, área sacramental, área de preparación para los sacramentos, todo, o sea, sacerdotes, seminaristas, diáconos, ministros de la Eucaristía, ministros de la palabra, etcétera, etcétera, y predicadores que trabajan en la viña, pero no conocen al viñado. Es donde viene el problema. Nos regresamos al punto 1, somos piadosos en lo que estamos haciendo. Si no estás evangelizado, pues no evangelices, mi hermano, hombre, chinteguas, lejos de ayudar estorbas y lejos de juntar desparramas, ¿sí? Todos los bautizados y confirmados, ¿sí? Dice el catecismo, tenemos el derecho de evangelizar, pero ¿qué voy a evangelizar si no he sido evangelizado? ¿Recuerdan la historia de Felipe y del eunuco, que era el comandante en jefe de no sé qué, que iba en una carroza, y luego el Señor le habla y le dice a Felipe, vete para allá, y pum, se le aparece al otro cuate, y se le aparece ahí a un lado de la carreta y le dice, oye, ¿qué estás leyendo? No, pues estoy leyendo Elías, le dice el comandante. Y este se sube y le empieza a explicar, ¿y ya te explicaron las escrituras? Pues es que nadie me ha dicho nada. No entiendo la escritura, si habla de él, si habla del otro, si habla de aquí, si habla de allá. Y ya que Felipe le platica toda la historia, el comandante dice, ¿y puedes bautizarme? Claro que sí, le dijo. Vamos, te metemos al agua, sales y listo. No hubo catequesis, no hubo otros elementos extras. Fue la misma palabra que venía leyendo la otra persona que no entendía y le dio sentido. El problema pastoral se busca, ¿sí? Evangelizar personas que no están evangelizadas. Ese es un problema fuertísimo que se tiene ahorita. ¿Sí? ¿Cuánto me quedan? 4 minutos. ¿Sí? Es un problema fuertísimo que se tiene ahorita. ¿Por qué? Porque estamos tratando de evangelizar o damos por hecho que la gente que nos está escuchando entiende el evangelio, entiende de qué se le está hablando. Pero resulta que no. Si no se hacen las cosas como debe de ser, terminamos haciendo una propaganda burda del reino de Dios. Por eso todo lo puse con minúsculas. El evangelio
se reduce al reino de Dios como una propaganda, como un lugar al que tú tienes que llegar, como ¿cómo se llama? Como Zombilandia o una cosa de esas, pues. No, 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 no. Ese es el problema. Y el reino de Dios para acá y el reino de Dios para allá, y todo el mundo dice, ¿qué es el reino de Dios? No, pues es que para llegar al reino de Dios tienes que dejar de tomar, y no, mejor me quedo aquí. Muchas gracias. Es que te tienes que portar bien. No, muchas gracias. Porque no entendimos qué es el reino de Dios. Y luego más triste, el reino de Dios se parece a aquel que vende todo y con el dinero va y compra un terreno porque adentro hay una gran perla. Y todo el mundo se queda viendo así. Comprar el terreno para la perla. No friegues. O sea, ¿en qué cabeza cabe? No, hombre. O sea, si eres catequista, deja que los evangelizadores actúen primero. Principios básicos de construcción, el evangelizador construye los cimientos. El catequista y el maestro dan todo lo demás. Reconocer el camino caminado. Conforme a la gracia, y este es un texto que nos escribe Pablo, una vez ya convertido y una vez ya caminado y una vez ya visualizado todo su ser, que no ser y todo, nos dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como buen arquitecto, puse el cimiento y otros construyen encima. Miren cada cual cómo construye. ¿A quién se lo dice? A Corintio. Y vámonos, recio, porque ahora sí vamos a sacar las conclusiones. El primer día hablamos del perfil de la nueva evangelización. Dijimos que tenía que ser nueva por sus formas, métodos, tenía que ser original, tenía que ser creativo, tenía que ser pedagógico, tenía que incursionar en los nuevos caminos, pero renunciando a todo lo que no sea o no fuera evangelio. O sea, en pocas palabras, todo tiene que ser evangelio. La evangelización que presente la buena nueva al Jesús evangelio sin añadir ni reducir. Hablamos de los nuevos evangelizadores para la nueva evangelización. ¿Qué es lo que tenían que hacer estas personas? Bajar al Jordán, experimentar el amor de Dios, ir a Damasco, ese encuentro personal con el Jesús resucitado para que sane la religiosidad caduca, que así fue como nos las puso Saulo, ya convertido en Pablo, ¿sí? Y ya reduce y conoce el Nuevo Testamento. Tengo que subir para vivir el Pentecostés personal. Tengo que ser como los de Maúses, muy buenos para platicar de lo que fuimos testigos, pero muy malos para escucharlo de lo que son testigos de los otros. ¿Y en qué momento sucedió todo? Cuando yo fui testigo en la fracción del pan de quién era el que me lo estaba fraccionando. ¿Qué fue lo que hizo? Levantarse y correr a contarlo. Ese fue lo que vimos el primer día. ¿Qué fue lo que vimos el segundo día? ¿Qué es el querigma apostólico? Querigma y catequesis son dos espacios independientes y complementarios. Querigma es el punto de partida, que es lo que acabamos de ver ahorita, ¿sí? En la vida cristiana desafía la voluntad y traspasa los corazones. Ese es el querigma. Te pone en una encrucijada. ¿Y qué es la catequesis? La catequesis viene después y solo hasta después, porque va dirigida al entendimiento. Recuerden los guantes. Me emociono porque está el producto y luego ya después me enseñan a usarlos para que realmente funcione ese producto. La gran comisión que se convierte en la gran omisión. Dios confió la misión a los profetas. Dios, ¿sí? Vemos cómo Dios habló a los profetas y tuvieron su misión. Jesús nos dio un mandamiento. Todo lo demás que Jesús habló fueron mandamientos anteriores que les dio plenitud. Pero ¿cuál fue el mandamiento que Jesús nos deja? El 21 que nos deja.
Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Prediquen lo que yo hice durante 3 años con ustedes. Los 1000 días que estuve con ustedes, vayan y platíquenlos y hagan derroche del Espíritu por todos lados. Identifiquémonos con la parábola de los 2 hijos, ¿sí? Uno dijo no voy y después se fue. Pero el otro dijo, sí, papá, ahí te voy. Y a fin de cuentas se quedó viendo la televisión. Conclusión del tercer día, que es lo que acabamos de ver. Los 7 problemas del querigma. Primer problema, el evangelio es una persona. Hay que conocer al viñador. Segundo problema, vayan y evangelicen a los católicos, catequistas, dogmáticos y teólogos. Evangelicen a los catequistas, ¿sí? El querigma no es protestante, sino que es apostólico, ¿sí? Hay que recuperar la predicación original. Es un peligro invertir el orden. ¿Cuál? Querigma, catequesis, catequesis, querigma. Porque si no va a ser como un árbol muy bonito, con mucho follaje, mucha sombra, pero sin fruto. El evangelizador y catequistas tienen su campo de trabajo. Cada uno tiene que hacer su chamba y cada uno va a hacer lo suyo. Hacer el anuncio sin una comunidad de respaldo es una paternidad irresponsable. ¿Cuántos retiros se hacen? Bueno, se siguen haciendo, ¿sí? Y no encuentran dónde ser acogidos. Cuidemos la forma, pues podemos devaluar o desviar el querigma, ¿sí? Cuando no lo anunciamos o cuando hacemos un anuncio erróneo. Por último, se precisa estar evangelizado para evangelizar. Por eso va todo con negritas. Necesito estar evangelizado para evangelizar. Se corre el riesgo de hacer solo propaganda del reino de Dios. ¿Sí? Y termino con esta cita, que es la misma que nos pone en la encrucijada Pablo. ¿Sí? Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como buen arquitecto, puse el cimiento y otro construye encima. Miren cada cual cómo construye. Habemos hasta ahorita 48 gentes. Unos van a ser arquitectos, unos van a ser constructores, pero todos tenemos que cuidar y tenemos que mirar cómo construimos. Hermanos, muchas gracias. Buenas noches. Espero que después de esto tengan felices sueños, felices conversiones. Buenas noches, gracias, maestro. Buenas noches. Al final, obviamente. Buenas noches, gracias. Ok. Ok, voy a detener la grabación porque sí quiero hacer las